Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 13 otra vez. ¿Listo? Mateo 13 y vamos a estar estudiando algunas parábolas. Primero recordando que Jesús acostumbraba a enseñar por parábolas, ¿no? De hecho, los discípulos le preguntaron en este mismo capítulo 13, en el versículo 10 le dicen: Señor, ¿por qué enseñas en parábolas? Y el Señor les respondió, ¿no? Lo que sucede es que las parábolas, Jesús dijo que era para dejar mensajes claros. Yo estoy haciendo una paráfrasis de lo que Jesús dijo. Una parábola es una enseñanza clara a través de un ejemplo que todos conocían. Entonces es una enseñanza clara, un mensaje claro, pero que solamente pueden descifrar los entendidos. Esa es la dificultad. El que no se ha entendido no la va a poder entender, a pesar de que sea a través de un ejemplo cotidiano, porque ¿qué son las parábolas? Analogías donde Jesús utiliza ejemplos de la vida cotidiana, de cosas que la gente conocía perfectamente bien, para después dar una enseñanza espiritual. Entonces Jesús daba una enseñanza, como aquí utilizó la parábola del sembrador, habla del campo; la parábola del trigo y la cizaña habla del campo, cosas que la gente conocía perfectamente bien, pero muchas veces la enseñanza espiritual no les quedaba tan clara, de tal manera que le tenían que preguntar al Señor: oye, explícanos, ¿no? Y justamente en este capítulo 13 Jesús da dos parábolas, y las dos de esas parábolas las explica, lo que casi no hace con ninguna otra. Solamente Jesús explicó, dio significado a dos parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Y hoy vamos a estudiar la parábola del trigo y la cizaña, una de las parábolas que Jesús utilizó y de las cuales sí dio una explicación, ¿no? Pero entonces decíamos, ¿por qué por parábolas? Vean, Jesús les dice, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. O sea, para que no suceda eso. Ok, esa es la razón por la que Jesús utiliza parábolas. Entonces, la parábola es un ejemplo sencillo que todo el mundo entiende, pero su significado solamente lo captan ¿quiénes? Los entendidos. Vamos a ver si somos entendidos nosotros, si podemos sacar una enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña. A propósito, solamente existen estos dos géneros para el Señor, ¿no? Gabriel, súbeme un poquito para que pueda separarlo. Para el Señor solamente existen dos géneros de personas, así como solamente existen dos géneros femenino masculino. Para Dios solamente existen dos géneros: trigo y cizaña. O eres trigo o eres cizaña. ¿Qué eres? Vamos a ver, ¿no? Ok. Perfecto, entonces vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. La vamos a ir leyendo paso a paso, poco a poco, y la vamos a ir explicando, y vamos a irnos a la explicación. La parábola está mencionada en los versículos 24 al 30 y la explicación de la parábola está en los versículos 36 al 43.
Es que vamos a ir de la mano, ¿no? Nos vamos a ir guiando por la parábola que está en los versículos 24 al 30, y luego nos vamos a ir a los otros versículos, a la explicación conforme nos haga falta, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos listos, pues? Ahora, dice aquí, les refirió otra parábola, versículo 24, diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Por esto es una parábola. Cuando dice es semejante a, está diciendo que nos va a dar una analogía. O sea, nos va a dar un ejemplo para después para después darnos una aplicación espiritual. Pero ven lo interesante es lo que comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Lo primero que tendríamos que entender, para entender mejor esta analogía, es este concepto. Cuando Jesús se refiere al reino de los cielos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que quiso dar a entender? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Dónde están los creyentes? Sí, gracias. Tiene que ver con un modo de vivir. ¿Por qué se llama reino? Porque hay un rey. Entonces, en el reino de los cielos, el rey es Dios. Él es el que gobierna. Cuando estamos hablando del reino de los cielos, la palabra reino nos lleva a pensar que es una monarquía, en el cual Dios es el rey, o sea, Él gobierna, Dios impone sus leyes, ahí en ese reino se hace la voluntad de Dios, su orden abarca todas las cosas que son de los que son sus súbditos. Es un reino en donde el rey es Dios. Luego dice el reino de los cielos. Entonces nosotros diríamos, entonces no aplica acá, ¿no? Porque es de los cielos. Bueno, originalmente allá estaba, así diríamos, ¿no? Pero Jesucristo lo vino a implantar aquí. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿cuál era su predicación? El reino de los cielos se ha acercado a través del Mesías. El mensaje para los judíos era, yo soy el Mesías, crean en mí, el reino de los cielos se ha acercado. Para nosotros que Cristo ya no está y que no estábamos esperando al Mesías, pues igual Jesús es nuestro Salvador. Si bien Jesús no es nuestro Mesías, porque el Mesías era para los judíos, ¿no? Para nosotros es nuestro Salvador. Entonces Jesús se presenta para los judíos como el Mesías y para los gentiles como su Salvador. Entonces es el Mesías que ellos esperaban y ese Salvador que nosotros necesitábamos. Entonces Jesús, cuando vino aquí a este mundo, Él vino a implantar aquí al mundo su reino, el reino celestial. Y cuando entonces pensamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, tenemos que pensar en que hay un rey. Y todos aquellos que entran a ese reino tienen que someterse a la autoridad de ese rey. Por eso Pablo decía, tiene que ver con una conducta. Sí, el reino de los cielos tiene que ver con una forma de vida que establece ¿quién? El rey. Y tú no puedes vivir en ese reino si no te conformas a los lineamientos, a las leyes, a las normas, a los usos y costumbres que impone ese rey. Si tú estás en el reino de los cielos, entonces tienes que acomodarte, ¿no? Es como aquel que cambia de nacionalidad, ¿no? Entonces viene de otro país, pero le gusta este país, aquí consiguió a su esposa y dice, ya me quiero quedar aquí, me voy a nacionalizar. En ese momento, ¿qué sucede? Tiene que aceptar todas las normas, ¿no? Se tiene que identificar con los orígenes de ese país, identificar con las leyes y hasta con los usos y costumbres de esa nueva nación. Los tiene que adaptar de la misma manera nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien presente lo que significa esto. El reino de los cielos es semejante a. Jesús nos va a explicar entonces cómo son las cosas. Y hay varias parábolas que comienzan así, ¿no? Ustedes pongan atención para ver qué parábolas comienzan con esta frase, el reino de los cielos es semejante a. Eso quiere decir, si vas a entrarle, así son las cosas. Si no, mejor ni le entres,
porque así son las cosas en el reino de los cielos. Si quisieras pertenecer a este reino, así van a ser las cosas. ¿Ok? O sea, así tenemos que pensarlas. Entonces, cuando Jesús está diciéndoles aquí, el reino de los cielos es semejante a mucha oreja. Si quieres ser parte de él, así son las cosas aquí. Vamos a ver, ¿no? Entonces, el reino de los cielos es semejante a, y seguimos adelante, ¿a qué? A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Primero, ¿quién es ese hombre que sembró la buena semilla? ¿Vamos a inventar? No. ¿Dónde viene la explicación? Decíamos que esta es una de las parábolas que Jesús sí explica. Él le da significado. Si no hubiera dado este significado, nosotros podríamos deducir, pues ¿a qué se estará refiriendo? Este hombre que sembró, pues ha de ser un siervo, o los discípulos, o quién. No, pero aquí lo dice. ¿En dónde está? En el versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el sembrador en esta parábola? El sembrador en esta parábola es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que siembra, Él es el que siembra, pero no como en la parábola del sembrador. Fíjense que a pesar de la relación que pensáramos que pudiera tener, porque habla del campo en ambas, la palabra del sembrador y el trigo y la cizaña, son parábolas totalmente distintas, con significados totalmente distintos. En la otra parábola dice que el sembrador sembró la semilla y la semilla es la palabra de Dios. Aquí no, aquí es otra onda. Aquí la semilla no es la palabra de Dios. ¿Qué es? Pues vamos a ver, dice que un hombre sembró buena semilla. ¿Y cuál es la buena semilla? Versículo 38. El campo es del mundo, la buena semilla son ¿qué? Los hijos del reino. Entonces Jesús siembra ¿a quiénes? A los hijos del reino. Él los siembra. ¿Quiénes son los hijos del reino? Se supone que nosotros, todo aquel que acepta a Jesús, ¿no? Que ha aceptado a Jesús, ya sea como el Mesías, los judíos, o nosotros como nuestro Salvador. Entonces nosotros venimos a ser hijos del reino. Ahora, ¿por qué no puso aquí ciudadanos del reino? ¿Por qué dijo hijos del reino? Me parece muy interesante que haya utilizado Jesús esta parábola, ¿no? Esta palabra. Jesús, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Por qué hijos? Sí, pero debe haber algo más. ¿Cuál es el significado de hijos? Ahora, engendrado puede ser, porque en este caso nosotros no nacimos en el reino celestial, nosotros nos fuimos trasladados al reino celestial. Pero aquí la palabra hijo no tiene que ver con que salió de ahí, sino con otra cosa. Debe tener que ver más bien con la identidad que adquiere. ¿Cómo se identifica a partir de ese momento? Desde que una persona acepta a Jesús, en ese mismo instante, esa persona ya se identifica como, por ejemplo, en los juramentos que hay para la patria se dice que todos los mexicanos somos hijos de la patria, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? Somos hijos de la nación. ¿A qué se refiere? Porque esta situación se da tanto para los que nacieron en México como aquellos que se nacionalizan. Somos hijos de la patria. Se vuelve a utilizar ese término, hijo. Se refiere a identidad. Son aquellos que asumen esta nueva identidad como hijos de Dios y por lo tanto son hijos ahora del reino. ¿Qué implica eso? Que se ajustan a las normas de Dios, a las normas del reino de los cielos. Eso quiere decir entonces que todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador forma parte inmediatamente del reino de los cielos. Y entonces ¿eso qué quiere decir? Que desde el momento que creemos nosotros comenzamos a moldear, diríamos, nuestra conducta de acuerdo a las nuevas normas que nos enseña el Señor en su palabra.
Todo el que es verdaderamente un creyente, todo aquel que verdaderamente es hijo del reino, lo comienza a demostrar a través de ¿qué? De su conducta. Porque se adhiere, se moldea de acuerdo a las normas del reino en el que ahora vive, del reino al que ahora pertenece. Entonces, eso es lo que sucede. Esa es la buena semilla, ¿ok? Ahora dice, a un hombre que sembró buena semilla, ¿en dónde? En su campo. ¿Y cuál es el campo? Yo he escuchado predicaciones donde dicen que el campo es la iglesia. Pero pues aquí no dice eso. Dice el versículo 38. ¿Qué dice? El campo es el mundo. ¿Dónde es que el Hijo del Hombre siembra a los hijos del reino? En el mundo. En el mundo, en la tierra. Ahí es donde nosotros vivimos. El Señor nos siembra en el mundo. Otra pregunta, ¿por qué si ya somos del reino de los cielos, pues no nos lleva? En cuanto creemos, que nos siembre en el cielo, ¿no? Mejor, muchos de nosotros diríamos, si ya creí, ¿por qué el Señor no me sembró en el cielo? No, el Señor a sus hijos los siembra en el mundo. Ya después iremos con Él al cielo. Pero por lo pronto, en cuanto creemos, somos sembrados en el mundo. ¿Estamos bien? Seguimos adelante. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, qué astuto, ¿no? El enemigo. Porque mientras dormían los hombres, y aquí los hombres genéricos, o sea, se puede referir a los miembros de la familia, a los siervos del amo de la casa. Mientras todos estaban dormidos, ¿qué dice aquí? Vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? Versículo 39. El enemigo que la sembró, ¿qué dice? Es el diablo. ¿Ok? El enemigo de Dios, el enemigo que sembró es el diablo. Ahora dice aquí, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Ok, ¿qué es la cizaña? ¿Quiénes son la cizaña? Versículo 38. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Y quién es el malo? El diablo. Entonces son los hijos del diablo. Ok, pero si él no los engendró. ¿Se dan cuenta cómo hijo no se refiere en este caso al que engendra? Porque todas las personas del mundo venimos del Señor. Él es el creador. No, nadie viene del diablo. Originalmente todos venimos de Dios. Dios nos creó a todos. Pero ¿a qué se refiere hijo? Otra vez, a la identidad que adquieres. Hijos del malo, hijos del diablo. ¿Quiénes son? Pues todos los que no son de Cristo. Solamente hay dos tipos de personas, trigo o cizaña. El trigo es la buena semilla, que es los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Delante de Dios nada más hay dos tipos de personas. Y luego sigue diciendo el versículo, ¿dónde sembró la cizaña el malo, el enemigo? ¿En dónde? Dice, entre el trigo. ¿Ya lo leyeron bien? ¿Dónde la sembró? Justamente ahí, entre el trigo, entre la buena semilla. O sea, no dijo, bueno, él tiene su campo, yo voy a hacer el mío, ¿no? El Hijo del Hombre sembró trigo, buena semilla allá, ahora yo voy a hacer aquí mi siembra. No, el malo que hizo, sembró la cizaña entre el trigo. Ahí se ve la malicia, ¿no? La malicia que tiene. ¿Por qué? Porque sabe del daño que le puede causar al trigo. En un momento dado, si los que son trigo, los hijos del reino, se descuidan, ¿qué sucede? Son afectados por los hijos del malo. Son afectados, son cizaña. La cizaña, si ustedes han leído, es una planta muy parecida al trigo en un inicio. Cuando comienzan a salir de la tierra, son muy parecidos. Pero la raíz de la cizaña se enreda en la raíz del trigo.
Si alguien quiere arrancar la cizaña, la arrancaría junto con el trigo. Y además la cizaña le quita nutrientes. Y además está en riesgo de que cuando alguien quiera arrancar, arranque junto con. Entonces, la malicia, ¿no?, del maligno sembró la cizaña entre el trigo, porque lo que quiere es justamente hacerle daño al trigo, a los hijos del reino. ¿Hasta aquí vamos bien? Versículo 26. Cuando salió la hierba y dio, ¿qué? Muy importante, ¿no? Entonces apareció también la cizaña. Apareció no significa por arte de magia apareció, no, ya estaba ahí. Lo que pasa es que se dieron cuenta que había cizaña. ¿Cuándo se dieron cuenta? Hasta que dio fruto. Lo único que diferencia a la planta del trigo y a la cizaña, que también es una planta, lo único que los diferencia es el fruto. ¿Hasta cuándo se dieron cuenta que había cizaña en el campo sembrada junto con el trigo? ¿Hasta cuándo se dieron cuenta? Hasta que salió el fruto. ¿Qué es lo que diferencia a unos de otros? ¿Qué es lo que diferencia al trigo de la cizaña? ¿Qué es lo que diferencia a los hijos del reino de los hijos del malo? El fruto. Que unos sí se adhieren a las normas del reino de los cielos y los otros no se adhieren a las normas del reino de los cielos. Esa es la gran diferencia. Entonces, puede haber cristianos que no se sujeten a las normas del reino de los cielos y parezcan cizaña. ¿Sí hay? No, yo digo que no. Yo digo que el que es trigo, donde quiera lo es. El que es perico, donde quiera es verde. El que es trigo da fruto como trigo, punto. El que da fruto como cizaña, ¿qué es? Pues cizaña. No puede ser que alguien se diga que es trigo y dé fruto de cizaña. Que se diga que es hijo del reino cuando vive como hijo del malo, como hijo de Satanás. Si no te adhieres a las normas del reino de los cielos, es que no eres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en el creyente y el Espíritu Santo nos hace anhelar la santidad. Te hace anhelar la santidad. El Espíritu Santo no te detiene que falles, por supuesto, podemos pecar, aún teniendo al Espíritu de Dios, sí, pero cuando pecamos el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. Tenemos ese anhelo de santidad en nosotros y ese anhelo de santidad nos hace arrepentirnos y regresar al camino de santidad. El que es trigo, ¿verdad?, lo demuestra porque se adhiere a las normas del reino de los cielos. Está muy claro aquí, ¿no? Está muy claro. El fruto es lo único que distingue al trigo de la cizaña. Ahora, no para Dios, porque Dios conoce el corazón de cada quien. Dios no necesita ver el fruto para saber quién es quién. Pero entonces, ¿para quién es el fruto? Para que yo me evalúe. Tendría que verme en un espejo, hermano, ¿no? Vete en el espejo de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, para que sepas quién eres realmente. No quién dices ser, sino quién eres. Tus hijos y tu esposa son tu mejor espejo para que sepas si eres o no eres. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice aquí entonces, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Ah, caray, los siervos, ¿quiénes son estos? Pues aquí sí no sabemos, porque aquí Jesús no dijo quiénes serán esos siervos. Aquí sí podemos especular poquito. ¿Quiénes serán los siervos? Bueno, seguramente deben de ser porque habla de siervos, pues se puede referir a algunos de los mismos miembros del reino de los cielos, a los discípulos, en este caso, tal vez. No lo sabemos porque no lo dice aquí,
pero no son ni los ángeles ni los hijos del malo, porque son siervos de Dios. ¿Por qué no son los ángeles? Porque es diferente a los segadores, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los siervos, ¿de quién? Del padre de familia. Aquí se traduce, como ya lo dije hace rato, la palabra, este término padre de familia, viene de una palabra griega cuya traducción literal significa el dueño de la casa. Por eso aquí lo traducen como el padre de familia, ¿no? Pero se refiere al que es dueño de la casa, al que la administra. Entonces vinieron los siervos con el dueño de la casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Significa que él la sembró, el dueño de la casa? No necesariamente, sino que él es responsable de haberla mandado sembrar. En este caso el dueño de la casa puede ser el padre, ¿no? Y le preguntan: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Eso quiere decir qué? El trabajo del enemigo es fácilmente identificable. El dueño de la casa sabe perfectamente bien de dónde viene el problema. El malo sembró. No dijo: ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué será? No, él lo sabía perfectamente bien. Esto era algo que sucedía comúnmente, inclusive leyendo yo los usos y costumbres de las tierras bíblicas, me encuentro que esto era algo común. Cuando alguien o un vecino o un enemigo de un dueño de una finca le quería hacer daño, le sembraba cizaña en su campo y sabía que iba a tener pérdidas. O sea, esto era algo común. Y el padre de familia dice: fue el malo, no hay de otra. El malo nos sembró mala semilla porque nos quiere hacer daño. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Esto de qué nos habla? Del impulso natural que tienen los siervos de Dios, que no sabemos a ciencia cierta de quiénes son, pero pueden ser los discípulos. El impulso natural que tenemos ¿de qué? De querer ser jueces. Le dicen: ¿quieres que vayamos y arranquemos? Si quieres yo voy y arranco. Nos gusta participar del juicio. Nosotros quisiéramos involucrarnos, tenemos una facilidad, ¿no? Un deseo interno de juzgar, de arrancar. ¿Sí? Se nos hace fácil juzgar. Señor, ¿no quieres que yo le arranque? Bien, para mí es fácil, yo voy y arranco. ¿No quieres que arranque? Y el Señor, ¿qué responde? No te toca. Esto es una advertencia para nosotros, en esta parábola. No nos toca el juicio. El juicio le corresponde a Dios. ¿Ok? Cuando a alguien le sucede algo, casi siempre tendemos a juzgar. A propósito, hermanos, quiero mencionar esto que a lo mejor muchos no saben, algunos ya los han de saber, pero nuestra amada hermana Keila sufrió un accidente muy, muy grave. Se volcó un carro en el que venía, cayeron de un puente, se cayó el carro del puente, dio vueltas y ella venía con otras dos personas. Las otras dos personas se salieron del vehículo con las vueltas que dio y ella se quedó dentro. ¡Pah! Salió buscando a las otras personas. En fin, el caso es que trae golpes muy, muy fuertes. Gracias a Dios no tiene ningún hueso quebrado, pero sí tiene una contusión en el cerebro, tiene inflamado el cerebro y ahorita está en observación. Y nosotros podríamos pensar fácilmente, nuestro primer pensamiento es: pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo para que Dios la disciplinara de esa manera? Somos buenos para el juicio. Aquí lo demuestra la palabra. Señor, ¿no quieres que vayamos y arranquemos? Nuestro primer impulso es juzgar. Es el primer impulso que tenemos. Tenemos que contener ese impulso. Porque acuérdense que ya una vez en un miércoles, creo, prediqué de eso, cuando le dijeron al Señor: Señor, y esta persona
¿Pecó él o sus padres para que estén en esa condición? Ni él ni sus padres. ¿O ustedes creen que a las personas a las que les cayó la torre de Siloé eran mejores que ustedes? Antes les digo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Todos merecemos castigo. Y si no tenemos castigo de parte de Dios, es por su misericordia. Porque castigo todos lo merecemos por igual. Es por su misericordia. Así es que aquí está, hermanos, lo que dice el Señor. El Señor responde, versículo 29. Él les dijo, no sea que, vean lo que puede suceder si nosotros nos dedicamos a juzgar. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. En otras palabras, ustedes no tienen el juicio necesario, no son jueces. El juicio me toca a mí. Yo evalúo conforme a verdad. Yo conozco el corazón de las personas, yo sé las circunstancias, yo conozco las metas que quiero lograr. Yo soy el juez, dice el Señor. Ustedes no tienen el juicio para juzgar, no están preparados para eso. Además, no es el tiempo oportuno. Eso me da a entender de que el Señor nos da oportunidad. Segunda de Pedro 3:9. Porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no es el tiempo, porque las cosas pueden cambiar, porque el que era hijo del malo se puede convertir y venir a ser el hijo del reino. Dios en su misericordia está dando tiempo para que más personas se arrepientan y cambien de condición. Puede suceder en cualquier momento, en el último momento puede pasar. Entonces, no arranquen. ¿Por qué? Ustedes no tienen el juicio suficiente, necesario, y no es el tiempo. ¿Ok? Versículo 30, el último versículo de la parábola. Esto está tremendo, porque lo que dice Jesús aquí está tremendo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Dejad crecer juntamente. Porque ni siquiera dijo, pues vamos a apartarlos, ¿no? O sea, no, es que no se puede. Están plantados juntos, así tienen que seguir. Y déjenlos ¿qué? Crecer, porque lo único que los va a identificar, lo único que los va a diferenciar es el fruto. Déjenlos crecer juntamente. Y entonces dice aquí, y en el tiempo de la siega, ahí es donde se van a hacer las cosas. ¿Cuál es la siega? ¿A qué se refiere el Señor con el tiempo de la siega? Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿A qué se refiere el Señor con el fin del siglo? Ya pasaron varios siglos y no ha sido el fin. ¿El fin de cuál siglo? ¿A qué se refiere el Señor aquí con el fin del siglo? A un tiempo en el que Él determine que se terminó. Es el final de los tiempos, es el final de la era como nosotros la conocemos. A eso se refiere, al fin del siglo. Entonces ese es el tiempo de la siega. ¿Quién determina eso? ¿Quién determina cuál es el final de los tiempos? El Señor va a decir hasta aquí, el Padre. ¿Ok? Y dice aquí, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, dice aquí, ¿qué? Yo diré. ¿Quién? Dios, el Padre de familia, el encargado de la casa. Yo diré. Y esto tiene mucho parecido. Bueno, vamos a ver un poquito primero cuando dice yo diré, el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y aquí se refiere a Jesús, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces dice enviaré. Mateo 24 es un paralelo a este pasaje, ¿no? Si estamos aquí en Mateo, ¿qué les parece si vamos al capítulo 24? Y en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se acuerdan que se va a sonar la trompeta? Dice Tesalonicenses y dice Corintios. Todos los pasajes que hablan de la venida de Cristo hablan de una trompeta. Con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es muy parecido, ¿no? Lo que vemos que tiene aquí la parábola. En el versículo 36 dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces el que determina los tiempos es el Padre. El que envía a los ángeles es, en este caso dice aquí, el Hijo. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué? Le halle haciendo así. ¿Cómo? Lo halle viviendo como un hijo del reino. Bienaventurado aquel que cuando venga el Señor lo halle haciendo así, viviendo como un hijo del reino. Si no lo halla así, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice aquí? Pero si aquel malo siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿qué va a pasar? Dice, vendrá, versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Va a castigar a su hijo? No, porque si no se portó como hijo del reino, es que no es. Por eso el castigo, ¿cuál es? El lloro y crujir de dientes. Y es de lo que trata la parábola aquí. Vamos a seguir viendo. Yo diré, dice, a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Versículo 39. Regresamos a Mateo 13. Versículo 39 dice, los segadores son los ángeles. Los segadores son, por eso a nosotros no nos corresponde. Los segadores son los ángeles. Y dice, y yo diré a los ángeles, recoged primero la cizaña. Ah, caray. Nosotros creíamos que iba primero el trigo, ¿eh? Dice aquí, primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, recoged primero la cizaña. Recogerán, y vean lo que dice aquí el versículo 41. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y vean lo que sigue, y recogerán de su reino a todos los que. ¿De dónde va a recogerlos? De su reino, sí, porque en algún momento todo el mundo será su reino. Cuando eso suceda, dice que van a recoger de su reino. Este no es de aquí, este no es de aquí. Es como me da la idea de cuando el que estaba en las bodas, porque fue convidado, pero no estaba vestido de bodas. Estaba ahí, ya estaba ahí disfrutando de la boda, del reino de Dios, y le dicen, ¿por qué no estás vestido de bodas? Échenlo para afuera. No merece estar aquí. Así me suena esto, ¿no? Porque dice aquí que van a recoger del reino, de su reino, de ahí van a sacar a estas personas, a la cizaña. A todos, ¿y quiénes son? Aquí un poquito más descriptivo, ¿quiénes son cizaña? ¿Cuál es el comportamiento de la cizaña? Aquí dice que, versículo 41, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Por eso decíamos que el malo, el enemigo, sembró la cizaña entre el trigo, porque ¿qué es lo que quiere? Hacer daño al trigo, hacerle daño a los hijos del reino. Y aquí lo dice específicamente. ¿Quiénes son cizaña? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su comportamiento? Número 1, sirven de tropiezo, ponen tropiezo, ponen trampas. ¿A quiénes? A los hijos del reino. Hey, ven, vamos. Hey, practica esto, prueba esto. Nos quieren sacar ¿de qué? Del comportamiento adecuado que deberíamos de tener como hijos del reino. Ellos nos quieren sacar de ese comportamiento y que cometamos pequeñas faltas, traicionemos un poquito nuestra pureza,
poquito, sin saber que después será más fácil traicionar nuestra pureza un poquito más y después un poquito más, hasta que ya estemos totalmente reprobados de Dios, reprobados del reino de los cielos. Son enemigos. La cizaña actúa sin que lo sepan y sin que quieran ser enemigos realmente, pero por su forma de vida, ellos ¿qué? Ponen tropiezo. ¿Está bien? ¿Y qué más? Otra característica, hacen iniquidad. Hacen iniquidad. Esta palabra significa iniquidad, significa desobediencia. Eso quiere decir, hacer iniquidad significa que violan las leyes, violan la ley de continuo. Eso significa hacer iniquidad. ¿Cuál ley están violando? La del reino de los cielos. Viven en total desconformidad, inconformes, violando las leyes del reino de los cielos. Así es que los hijos del malo hacen iniquidad y sirven de tropiezo. ¿Pero qué va a pasar con ellos? Dice aquí, atadla en manojos para quemarla, dice el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 42? Y los echarán en el horno de fuego. Vean lo que sigue. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Se acuerdan lo que leímos acá en Mateo 24? Aquellos siervos que no esperaron a su Señor, que comenzaron a tener un comportamiento malo, comenzaron a golpear a sus consiervos, ya no le daban ración a las criadas, dijeron, el Señor tarda en venir. Cuando vino el Señor, dice que los echó afuera donde está el lloro y crujir de dientes, igual que aquí. Porque el lloro y crujir de dientes es el castigo ¿para quién? Para los que son cizaña, no para el trigo. No, el trigo no, el trigo que dice aquí, recoged el trigo en mi granero. Versículo 43 dice, entonces los justos, ¿qué? Resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Unas palabras similares las tenemos en Daniel 12, al final de su profecía. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia en la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el destino de los que son, ¿qué? Trigo, de los que son hijos del reino. Y repetimos, no es que a través de tu comportamiento llegues a ser hijo del reino, no, es que los que son hijos del reino asumen ese comportamiento. Por la acción del Espíritu Santo, por la acción de la palabra en sus vidas, los que verdaderamente son hijos del reino lo demuestran con su estilo de vida. ¿Ok? Ahora, conclusión, para que nos quede claro este concepto. La enseñanza central de la parábola del trigo y la cizaña, porque acuérdense que siempre hay una enseñanza central en las parábolas. ¿Cuál es la enseñanza central de la parábola del trigo y la cizaña? Es la siega, el tiempo de siega, o sea, el tiempo en el que cuando en el fin de los tiempos los ángeles en el día señalado por Dios van a recoger a los que son de Dios para llevarlos al cielo y los que no para llevarlos al horno de fuego. Esa es la enseñanza central de la parábola del trigo y la cizaña, diríamos que es esa. Pero hay algunos elementos que no debemos pasar por alto dentro de esa parábola. Porque ¿por qué Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no pasó del versículo 26 al 30? Donde dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Y por qué no se pasó de ahí al 30, la parte B? Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿Por qué se molestó en decirnos? Y los siervos del padre de familia dijeron, ¿de dónde salió la cizaña? Y entonces, ¿quieres que la arranquemos? No, no la arranquen, déjenla hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué esos elementos? No es que el Señor quería dejarnos algo, que pusiéramos
algo de atención en esos detalles. Yo creo que el Señor quería que nos detuviéramos en estos detalles. Número 1. Primer detalle, Jesús vino a establecer su reino. Y así debemos entender el cristianismo. ¿Cómo debemos entender el cristianismo a los cristianos? Gente que vive dentro del reino de Dios. Por eso tienen normas diferentes a las del mundo que lo rigen. Cuando perseguían a los discípulos, les dijeron, les prohibimos que prediquen en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo soy regido primero por las normas del cielo, después por las normas del país. Si las normas de mi país son contrarias a las normas del reino de los cielos, yo primero obedezco las del reino de los cielos. Eso es. Si tú eres hijo de Dios, hijo del reino, entiendes esto. Tú eres regido por las normas del reino de los cielos antes que por las normas del mundo. ¿Ok? Entonces, hemos entrado al reino de los cielos. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los que han aceptado a Jesús y por lo tanto viven bajo las normas del reino de los cielos. ¿Quiénes son los hijos del malo? Los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque viven bajo las normas del mundo. ¿Y quién estableció las normas del mundo? La filosofía del mundo, el príncipe del aire, de la potestad del aire, o sea, el diablo, Satanás. Pero el Señor espera que nos identifiquemos. Cuando dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿qué significa? Que, como dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, dijo Jesús, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo, vivimos junto con ellos, pero tenemos que diferenciarnos de ellos. El fruto es vital. El fruto es lo que va a hacer la diferencia. Nosotros tenemos que diferenciarnos. Y otra cosa que aprendemos es que el trigo es trigo siempre. El perico, donde quiera, es ¿qué? Verde. El que verdaderamente es trigo va a llevar fruto de trigo. El que es cizaña va a llevar fruto de cizaña. Punto. Entonces, viene conociendo esto, podríamos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué soy? ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Mi comportamiento es de edificación para mis hermanos o es de tropiezo? Entonces, ¿qué soy? Si tu manera de vivir no es de edificación a la iglesia, a tus hermanos, sino es de tropiezo para tus hermanos, ¿qué eres? Sería bueno que comenzáramos a reflexionar, ¿no? Hacia adentro, porque la cizaña, dice ahí, la característica de la cizaña es que pone tropiezo. Y número 2, la otra característica de la cizaña, que no se ajusta a las normas del reino de Dios. Viven en iniquidad, hacen iniquidad. ¿Y qué significa iniquidad? Desobediencia. No se ajustan a las normas de Dios. Entonces saben lo que Dios pide, pero no son capaces de vivir en esas normas. ¿Qué eres? Tú dirás que eres trigo, pero los frutos dicen que eres cizaña. ¿Qué eres? Esta es una evaluación para nosotros. Y si realmente eres hijo del reino, lo tienen que demostrar tus decisiones, tus hechos. Entonces, ¿de qué lado estás? Para Dios solamente hay 2 clases de personas. O eres trigo o eres cizaña.